Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en el episodio número 11 de Empieza en Ti. La verdad es que estoy muy emocionada que ya llevamos 11 semanas escuchando a diferentes personas todos los lunes, personas increíbles que tienen algo que enseñarnos, algo que aportar. Y pues bueno, el día de hoy nuestro invitado es Ricardo Eiris. Ricardo es un profesional de la felicidad, es escritor, conferencista y creador del método Integra. Esto es una metodología de transformación a nivel subconsciente que permite realizar cambios de forma fácil, rápida y sin sufrir en nuestra vida. Entonces, el día de hoy, Ricardo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí en Empieza en Ti. Ricardo nos saluda desde Barcelona, está en España. Bienvenido, Ricardo, y muchísimas gracias. Gracias a ti, Paola. Un verdadero placer estar aquí contigo y con todos tus seguidores. No, muchísimas gracias, bienvenido y qué padre estar conectados desde dos lugares muy lejos. Entonces, gracias por compartir lo que nos vas a hablar hoy. Ricardo hoy nos va a platicar sobre la felicidad y no únicamente la felicidad, sino tomar la felicidad como una profesión. Como ayer yo les platicaba un poquito en mis historias, muchísimas veces creemos que la felicidad puede llegar a ser un estado de ánimo o que hay momentos felices o que de repente estamos felices, de repente estamos tristes. Y esto, Ricardo nos va a platicar cómo esto es un estilo de vida, cómo ver la felicidad como algo constante y como una profesión en nuestra vida. Entonces, me encantaría, Ricardo, que comiences un poquito explicándonos qué significa ser profesional de la felicidad, esta palabra, esta frase tan increíble que me encanta. Pues mira, yo en el año 2009 decidí cambiar de vida y convertirme en profesional de mi propia felicidad. Y una reflexión que me llevó a hacer un cambio radical de vida fue cuando tomé esa decisión, que no la tomé conscientemente de entrada, que yo simplemente estaba rellenando un formulario y puse delante de la palabra profesión, le puse ser feliz. Después, hacerme consciente de lo que realmente significaba eso es lo que me llevó a hacer los cambios posteriores, ¿no? ¿Y de qué me hice consciente? De que si tú eres profesional de algo, le tienes que dedicar mucho tiempo. No solamente es algo para los fines de semana o no es algo para la noche cuando llegas a casa, sino que tienes que dedicarle mucho tiempo. Y por otro lado, tienes que saber mucho, tienes que estar muy preparado y muy formado al respecto de algo. Entonces, cuando yo decidí que para mí mi profesión era ser feliz, pues entendí que no era compatible con otra profesión. Y entendí que tenía que dejar mi vida anterior y todo lo que dedicaba al mundo de la empresa hasta aquel momento para dedicarme al mundo de la felicidad, para dedicarme a la felicidad. Pues ser profesional de la felicidad significa que te dedicas en cuerpo y alma a ser feliz, que realmente todo lo que haces te lleva a estar en ese estado de equilibrio, de plenitud, que no haces nada que te saque de tu centro, que te saque de tu punto de equilibrio, que realmente disfrutas de todo lo que haces. Para mí eso es lo que significa ser profesional de la felicidad. Y en esta parte, Ricardo, que dices que tú tuviste como un cambio, ¿no? Mencionas que de estar, creo que trabajando en una empresa, tuviste un cambio repentino de ser consciente y ser feliz. Entonces, con base a esto, me encantaría que nos platiques un poquito más sobre ese hecho que te hizo darte cuenta sobre este cambio y cómo uno o cómo las personas que están aquí escuchando pueden llegar a convertirse en un profesional de la felicidad. ¿Cómo llega uno En, a eso? Sí, en mi caso concreto fue el tomar conciencia de que la vida que estaba viviendo pues realmente no me llenaba, no me satisfacía, que si yo estuviera en el momento de la muerte y mirara hacia atrás y viera mi vida, en realidad no me sentiría orgulloso de mi vida, ¿no? Siempre diría, no, hubiera vivido de forma diferente. Eh, Eso es lo que me llevó a hacer ese cambio radical en mi vida para hacer cosas que me permitieran sentirme pleno en todo momento, que permitieran el mirar la vida diciendo, no, no, es que si tuviera la oportunidad de volver a vivirla, la volvería a vivir de la misma manera, ¿no? Sintiendo exactamente lo mismo, haciendo lo mismo y disfrutándola de la misma manera. Entonces, hay muchos caminos para convertirse en profesional de la felicidad. No sé, eh, hay personas que para encontrar la felicidad, para encontrarse a sí mismo, para encontrar esa coherencia que realmente hay detrás de la felicidad, pues siguen el camino del budismo, ¿no? Y que pues después de muchos años de meditación encuentran ese estado interior de paz, de equilibrio. O sea, Ricard Mathieu, por ejemplo, que es considerada la persona más feliz del mundo después de una serie de investigaciones a nivel universitario
pues él lo encontró por ese camino, ¿no? Por el camino del interiorizar y del profundizar a través de la meditación. En mi caso fue totalmente distinto. Mi caso fue, una vez tomada conciencia, profundizar a través del mundo del subconsciente y de la transformación a nivel del subconsciente. Lo que nos lleva a ser felices o no, no viene de fuera, viene de dentro, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú haces esa transformación para conectar con esa vida en coherencia en todo momento, en cualquier instante, esa vida que te permite fluir y no engancharte con las cosas externas, entonces es cuando realmente puedes ser feliz, ¿no? Pues, como digo, hay muchos caminos, pero todos ellos pasan por la transformación interior, por encontrar esa coherencia, ese equilibrio, ese bienestar interno, sin depender de nada externo. Y, y cualquier camino es bueno, cualquier camino es positivo, lo que pasa es que hay unos que serán más rápidos, otros que son más lentos, pero cualquier camino que te lleve a ir haciendo ese cambio interior para estar en ese estado de paz y de plenitud, pues es maravilloso, es perfecto. Y me encanta esto que nos platicas, Ricardo, porque que es muy importante que menciones que la felicidad viene de adentro, porque muchas veces creemos o estamos influenciados por factores externos que nos hace vivir momentos de felicidad, que al final pues eso no debe de ser, ¿no? Tú debes de estar feliz, en paz contigo mismo, pase lo que pase en el exterior. Y creo que muchas veces, como tú dices, si no estamos conscientes de ello, podemos vivir la felicidad a base de cosas que suceden, o a base de cosas que nos dan, o a base de cosas pues materiales, ¿no? Y creo que es importante, como tú dices, saber que esto viene de adentro, porque así al final todo lo que sucede en el exterior, pues no va a influir contigo. Al final todo eso, todas esas cosas sobre las que no tenemos control, si nosotros estamos bien con nosotros mismos, no van a llegar a influenciar. Entonces me encanta que hayas mencionado eso porque considero que es muy importante saber que la felicidad, como lo dices tú, viene de adentro y no debe de influenciarse por nada de lo exterior. Y con base en esto, Ricardo, yo te pregunto, ¿tú la felicidad consideras que es un camino o es un destino? Sin lugar a dudas es un camino. O sea, yo todo lo que hago lo hago desde ese estado de paz, de plenitud y de coherencia. No es el resultado final, no es llegar a un punto en el que, uy, por fin soy feliz. Cuando lo enfocamos de esta manera como un destino, es lo mismo que estabas diciendo, ¿no? Es decir, cuando uno piensa que es un destino, al final la felicidad se convierte en la suma de esos pequeños momentos, ¿no? Que a lo largo de tu vida vas alcanzando ese punto de felicidad. Y en realidad eso no es la felicidad, eso es el placer. Todo aquello que nos lleva a sentir, entre comillas, esa felicidad como consecuencia de algo externo o como consecuencia de la materialización o la realización de algo, de algún proyecto o de una meta que alcanzas, eso en realidad lo que estás alcanzando son momentos de placer. Pero hay muchas personas que tienen el concepto de que la felicidad es eso. Evidentemente, si tú concibes la felicidad como la suma de pequeños momentos, ¿qué es lo que se nos ha vendido? Queramos o no, vivimos en una sociedad en la que pues, todos los anuncios de televisión están enfocados a eso, ¿no? Los mensajes que recibimos por todas partes nos llevan a perder el control de nuestra vida y a pensar que la felicidad la alcanzaremos cuando tengamos una determinada pareja de una forma determinada, cuando tengamos determinado auto o cuando consigamos beber Coca-Cola, ¿no? Es decir, cuando te están vendiendo ahí unas imágenes de la felicidad que están basadas en el exterior y no en ti mismo, es muy fácil que caigas en la creencia de que realmente la felicidad viene de fuera. Pero como decimos, no viene de fuera, viene de dentro. La felicidad la alcanzamos nosotros interiormente y no depende de las circunstancias, no depende de nada externo. De hecho, la felicidad no es una emoción y en cambio esos pequeños momentos de placer que tú alcanzas sí que están ligados con emociones y te sientes pues, muy bien en ese momento porque te sientes realizado, sientes que has alcanzado esa meta o sientes que, pues emociones concretas, pero la felicidad no es una emoción, la felicidad es un estado. Es un estado interior, un estado de paz, un estado de coherencia, un estado de equilibrio, un estado de fluidez continua. Y es un estado que es compatible con cualquier emoción. Yo puedo sentir cualquier emoción, puedo sentir rabia o puedo sentir enojo y seguir siendo feliz, seguirme sintiendo en ese estado de paz y de plenitud interior. A mí me encanta poner un ejemplo, que es el de la Madre Teresa de Calcuta, porque, sobre todo porque todos la conocemos, ¿no? La hemos conocido, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta, en medio de la miseria en donde estaba viviendo, en Calcuta,
ella era feliz y era plenamente feliz. Y evidentemente que había alrededor miseria, había pobreza, había tristeza, había pena, había muchas cosas alrededor, pero ella no se dejaba arrastrar por esas emociones y por todo eso que estaba viviéndose alrededor, sino que ella era capaz de dar lo mejor de sí misma delante de esas situaciones y ella era plenamente feliz delante de esa situación. Esa felicidad interior, esa coherencia en la que ella vivía, es lo que le permitía realmente ayudar a los demás. Muchas veces tenemos la imagen de que si tú eres feliz ahora delante de esta pandemia, eso es porque estás en otro mundo y porque no estás en la realidad y eso te hace inhumano. No, perdona, yo no tengo por qué estar sufriendo igual que sufre otra persona y no ser empático por ello. Yo puedo ser empático porque la empatía viene desde aquí, desde la razón, no viene desde el corazón. Es decir, la empatía es entender el sufrimiento de los demás, no es sufrir igual que sufren los demás. Entonces yo puedo ser feliz y vivir en ese estado de coherencia con independencia de lo que pase a mi alrededor. Totalmente de acuerdo y creo que esta parte que dices que la felicidad es un camino es muy importante porque ahorita que te escucho decirlo es como recordármelo a mí misma porque creo que tienes mucha razón en que muchas veces pasa que no sé si fuimos criados de cierta manera que al lograr algo éramos premiados, que al conseguir esa buena calificación o al pasar de año o al lograr ciertos objetivos, y me estoy yendo a cosas más chiquitas, pues era donde lograba ser felicitada, donde te decían muy bien, ¿no? Que al final siento que el cerebro o nosotros alineamos los logros con felicidad y justo no, el vivir ese camino para llegar a esos objetivos, pues es estar feliz, es estar haciéndolo con felicidad, disfrutar el camino. Y en mi caso yo enfoco mucho esta parte a también no perder, ¿no? Lo importante que es el camino, porque muchas veces estás tan enfocada o enfocado en el objetivo, en el resultado final, o en eso que quieres lograr, que todo lo que hiciste en el camino, que es la parte más divertida, creo yo, luego se te va, o ni estuviste presente porque nada más estabas tras lograr eso. Y creo que el que nos digas que la felicidad es eso, es el camino, y que es un estado, es importantísimo porque pues creo que es algo que tenemos que tener conscientes. Y aquí me encantaría preguntarte, Ricardo, ¿cuál dirías tú que es o dónde está la clave para ser feliz? La clave está en hacerte consciente de ti mismo, hacerte consciente de que no hay nada ni nadie externo a ti, fuera de ti mismo, que te lleve a ser feliz. Que no puedes poner tu felicidad en manos de tu pareja, que no puedes poner la felicidad en manos del dinero que tengas o del trabajo que tengas. No, no hay nada, nunca nada fuera de ti que te lleve a ser feliz. Todo lo que viene de fuera, como decíamos, te puede dar placer, te puede dar equilibrio, te puede dar seguridad, pero no te va a dar nunca, nunca, nunca la felicidad. En el momento en el que renuncias a esa felicidad interna, estás renunciando al poder creador que tienes y al poder de vivir y de dirigir tu vida, ¿no? Entonces, la clave de la felicidad está en eso. En primero, ser consciente de que la felicidad viene de dentro, no viene de fuera. Y segundo, evidentemente, estar alineado interiormente, es decir, tener tus creencias y tu programación a nivel del subconsciente alineado para entender la vida en positivo, para ver siempre el lado bueno de las cosas, para saberte relacionar con los demás, para confiar, tener seguridad en ti mismo, para valorarte, para tener una capacidad de comunicación con los demás que te permita siempre fluir, no que estés en tensión, que te permita ver incluso la felicidad como esa capacidad interior de creación y no como algo que viene de fuera. Todo aquello que realmente te lleva a ti interiormente a tener una concepción de ti mismo, de la realidad, del mundo en el que vivimos, en el que pues todo está bien, que todo es perfecto como es y que tú te permites sentirte bien y disfrutar con independencia de las circunstancias. En el momento en el que consigues hacer ese cambio interior, alcanzas ese punto de equilibrio, alcanzas ese punto de coherencia y después, pase lo que pase fuera, no te afecta. Es decir, yo, esto a mi mujer no le gusta, pero yo muchas veces se lo decía. Ya he dejado de decírselo, pero se lo decía. Yo voy a ser feliz, contigo o sin ti, pero yo voy a ser feliz. Entonces, que preferiría que fuera contigo, sí, vale, pero si no, pues también voy a ser feliz. No, Mi felicidad. y eso está más bonito que te digan,
quiero ser feliz o sea, prefiero ser feliz y decido hacerlo contigo, ¿no? Claro, o sea, una cosa es que tú elijas ser feliz al lado de alguien, pero otra cosa es que mi felicidad dependa de nadie, no, ni de mi mujer, ni de mis hijas, ni de nadie. Es decir, nadie me va a sacar a mí de mi estado de equilibrio, de mi felicidad, porque depende de mí exclusivamente. Y en el momento en el que yo dijera, no, es que yo, si le pasara algo a alguna de mis hijas, es que me moriría, ¿no? No, no es cierto. Es decir, todos estamos aquí teniendo un proceso y viviendo una vida en la que elegimos, consciente o inconscientemente, pero lo elegimos nosotros, el modo en el que vivimos. Y si yo elijo hundirme en la miseria porque pasa algo, pues soy yo el que lo estoy eligiendo. O sea, si yo ahora, delante de las circunstancias en las que estamos, elijo poner mi atención en el desastre, en la economía o en que pues, no estoy trabajando y no puedo generar ingresos, pues evidentemente soy yo el que estoy decidiendo enfocarme en eso. En cambio, si elijo poner mi atención en todo lo contrario, en otras cosas que están ahí, que son positivas, pues lo que voy a hacer es crear una realidad totalmente distinta para mí, ¿no? Y me voy a sentir totalmente diferente y voy a actuar de forma totalmente diferente. Entonces, el poder siempre, siempre, siempre lo tenemos nosotros. Y Ricardo, en esta parte que, bueno, la felicidad, ¿no? Es un estado, como nos platicas. ¿Qué consejo darías o qué dirías que se puede hacer cuando nos encontramos con diferentes emociones, ¿no? Que se derivan, pues, de todo lo que sucede al exterior, de las personas, de las circunstancias, emociones como tristeza, enojo, rabia, pues varias emociones feas. ¿Cómo aconsejarías que en esta parte, porque al final de repente hay cosas que es inevitable, ¿no? Y que te sientas de esa manera, ¿cómo aconsejarías regresar a este estado? El estado de felicidad, como tú dices, tiene que estar siempre, pero cuando te sientes un poco fluctuado y perdido en esas cosas, ¿cómo aconsejas regresar a tu centro, volver a esa zona de paz? Yo, por ejemplo, de repente soy un poquito ¿cuál es la palabra? A ver, con la que me voy a catalogar. Pero de repente puedo ser un poquito explosiva, ¿no? Entonces, en ese momento, obviamente después de que eso sucede, regreso y digo, a ver, tranquila, no pasa nada, piensa bien las cosas. Pero en ese momento, así sea un minuto, perdí la cordura, ¿eh? O sea, de que... ¡ah! Entonces, ¿qué aconsejarías en esa parte para tratar de, pues, evitar eso que al final supongo que te aleja de ese estado? Sí, en el momento en el que una emoción te lleva por delante, es decir, dirige tu vida a una emoción en vez de ser tú quien a nivel racional estás dirigiendo tu vida, evidentemente te aleja de ese equilibrio, de esa coherencia y de esa felicidad. Para mí, la gestión de las emociones no pasa por hacer cosas para reprimirlas o para hacer cosas para intentar evitar que desaparezcan de forma fácil. Un consejo, si quieres quitar una emoción que en este momento te está generando un impacto que no te gusta, simplemente agarras un imán de nevera, de estos de refri, de publicidad o de recuerdo de cualquier viaje, simplemente pones la intención de eliminar esa emoción mientras te pasas el imán haciendo el recorrido desde el entrecejo hasta la nuca, te lo pasas como 10 o 15 veces haciendo eso y la emoción desaparece. Pero eso sí, estás haciendo que la emoción desaparezca, pero no estás eliminando lo que está activando en ti esa respuesta emocional. Es solamente un masaje a nivel emocional. Y los masajes van bien, sí, pero no te solucionan el problema. Es decir, puedes encontrarte después, al cabo de unos días o de unas horas, que se vuelva a activar porque el activador está ahí. Lo que nosotros hacemos, o lo que yo hago en Método Integral, es trabajarlo a nivel del activador, de lo que realmente lleva a que la persona active esa respuesta emocional. Porque eso es lo que te lleva a que después a futuro no se vuelva a activar como consecuencia de la misma razón. Entonces ahí tenemos que trabajar preguntándole a nivel del subconsciente si realmente lo que está activando esa respuesta emocional es un trauma o si es un bloqueo emocional o si son tus creencias. Y entonces cambiar eso, es decir, quitar el trauma, quitar el bloqueo emocional, cambiar las creencias, ir a los activadores reales que te están llevando a actuar de esa manera a nivel emocional. Cuando lo haces de esa manera, la gestión de la emoción es muy fácil y muy rápida. O sea, si tú sabes, porque le preguntas a tu subconsciente que el activador que está conectándote con esa emoción es un trauma y eliminas el trauma, olvídate, ya no se activa más esa emoción como consecuencia de ese trauma, porque has eliminado el trauma, ¿no? Lo mismo, si son tus creencias, te cambias las creencias y evidentemente la respuesta que vas a tener a partir de ahora va a ser distinta porque estás interpretando de forma distinta la situación.
Yo lo que te recomiendo a ti, a todos los televidentes en este caso, es Instagram. que accedan, sí, a través de las redes, que accedan a nuestra página web de Método Integra y se descarguen un libro gratuito que he escrito ahora durante la pandemia, que precisamente va dirigido a trabajar todos esos elementos a nivel emocional que se han activado como consecuencia de las experiencias que estamos viviendo. Que te llevan realmente a quitar pues, el miedo a la enfermedad, que te llevan a quitar el duelo en el caso de perder a alguien, que te llevan a quitar las emociones estas con las que estamos viviendo por el estrés del confinamiento o por la separación de nuestros seres queridos. Es decir, una serie de emociones que de forma generalizada hay muchísima gente que ha conectado con ellas ahora y que a través de ese libro, Primeros Auxilios en Tiempos Emocionales, que como digo lo reparto gratuitamente, la persona misma en su casa se lo puede trabajar y se puede eliminar esas emociones. Pero se las elimina ya de un día para otro, es decir, que es inmediato, que la transformación es inmediata. Pero eso sí, hay que hacerlo a través del subconsciente, que es lo que guío en el libro. Y al final, perdón que te interrumpí, Ricardo, y al final entiendo un poco que es un poco conocerte, ¿no? Como dices, la emoción proviene de algo, proviene de un recuerdo, proviene de algo que te lo provoca, y es un poco este tema de explorar, de autoconocerte y estar consciente, supongo yo, porque si estás consciente puedes agarrar y decir, calma, ¿no? El abordaje que yo hago es totalmente distinto. No pasa por el hacerte consciente. De hecho, no tenemos ni por qué saber de dónde vienen esas memorias. Si tú imagínate que tienes un trauma como consecuencia que tuviste un accidente cuando eras niña, no tienes ni por qué saber que realmente el impacto emocional este que tienes ahora viene de aquel momento. Lo importante es saber que hay un trauma y eliminarlo, no saber de dónde viene. Yo para mí me gusta poner un símil, ¿no? Tú cuando vas al mecánico porque tienes un accidente con el auto, el mecánico no viene y te pregunta ¿y cómo fue el accidente? ¿Y ustedes en qué estaba pensando cuando tuvo el accidente? ¿Y por la mañana había discutido con su pareja? ¿Y hacía buen tiempo? ¿Hacía sol? ¿Llovía? ¿O la carretera era estrecha? ¿Había mucho tráfico? No le importa nada de todo eso. Lo que le importa es mirar el auto y ver el desperfecto que tiene y ver las piezas que hay que cambiar. En nuestro caso es lo mismo. Cada situación, cada experiencia que nosotros vivimos nos deja unas memorias, un impacto, y lo que nosotros tenemos que hacer es quitar ese impacto. Y para quitarlo no es necesario saber de dónde viene. Eso sí, hay caminos que tradicionalmente nos han llevado a la autoobservación, al autoconocimiento, bajo la suposición de que el hecho de conocerlo te permite liberarlo. Pero en realidad en la gran mayoría de ocasiones no lo liberas, simplemente sabes de dónde viene. ¿Y pero qué pasa, no te ayuda a cambiarlo. En esto que explicas, qué pasa si tienes un trauma del cual ni siquiera, así como dices que no te acuerdas de ciertas cosas, qué pasa si, y dices, es importante saber cuál es el trauma para trabajarlo, que no sabes ni qué es lo que te lo detonó, pero qué pasa si ni siquiera sabes o conoces que tienes un trauma, a lo mejor tienes, que te provoca ciertas cosas que no tienes la menor idea ni por qué. Claro. ¿La clave cuál es? Que como no lo trabajamos a nivel consciente, sino que lo trabajamos a nivel del subconsciente, le preguntamos directamente al subconsciente qué es lo que tenemos. Es decir, cuál es la memoria que me está generando la respuesta que yo tengo ahora mismo. Entonces, yo le pregunto al subconsciente si tengo un trauma que me está llevando a conectar con ese estado emocional. O le pregunto si tengo un bloqueo emocional que me está llevando a esa situación. Y le pregunto también si tengo o no tengo determinadas creencias. Mi subconsciente siempre me responde. Eso sí, tenemos que saber cómo preguntarle. Claro, tenemos que tener una herramienta que nos permita ir al subconsciente y preguntarle para que nos guíe. Al final, lo que hacemos no es por interpretación, no es por suposición, no es porque hacemos un diagnóstico, sino porque directamente le preguntamos al subconsciente y la información que nos da es la que nos permite hacer los cambios. Y eso es muy fácil y todo el mundo lo puede hacer. Y Ricardo, por último, que sé que ya platicaste un poquito sobre este tema, que nos cuentas que durante pues esto que estamos viviendo se puede ser feliz, puedes estar feliz. ¿Qué nos dirías sobre esto, sobre bajo las circunstancias que estamos para mantenernos felices, contentos, pues todo el mundo ahora sí que está pasando por esto? Hombre, yo te diría que es un momento histórico. Para mí, personalmente, evidentemente, si me hubieran dejado elegir, diría, no quiero vivir una pandemia. Pero, como lo diríamos casi todos, ¿no? Pero, dado que ha venido, yo me siento afortunado. Me siento afortunado porque es un momento, como digo, histórico que va a quedar en los libros de historia, que todo el mundo lo va a estudiar de aquí en adelante a nivel social, a nivel sanitario,
a nivel económico, a todos los niveles, va a quedar para la historia. Pues a mí me encanta vivir las situaciones históricas en primera persona, ¿no? Vivirlas directamente. Dejando eso de lado, de que es un momento fantástico para vivir, nosotros tenemos la elección de mirar con un enfoque o con otro. Las crisis, dependiendo de cómo las mires, pues son momentos de tristeza o momentos de grandes oportunidades, ¿no? Son momentos en los que tenemos que renunciar a un pasado porque evidentemente no va a continuar igual, porque realmente las cosas tienen que cambiar, pero al mismo tiempo cualquier cambio supone una gran oportunidad. Si nosotros nos enfocamos en la oportunidad, si nos enfocamos en dar lo mejor de nosotros mismos, en aprovechar este tiempo incluso, o sea, ahora tú imagínate que hace unos meses vienen y te dicen, oye, ¿qué te parecería si te regalo 2 meses de tu vida o 3 meses de tu vida para que estés en tu casa y lo puedas aprovechar para lo que tú quieras? Seguro que habría un porcentaje muy grande de la población que diría que sí. En cambio, nos lo han regalado, nos lo han puesto delante y la mayor parte de la gente está totalmente ofuscado con esa situación y no lo está aprovechando, cuando es un momento en el que podríamos hacer un crecimiento interior enorme, podríamos prepararnos para muchas cosas y podríamos después, el día que nos abren la puerta para salir a la calle, estar en una situación mucho mejor de la que estábamos cuando quedamos encerrados. Pues depende de cada uno el enfocarlo en positivo o en negativo. Depende de cada uno el sacar un beneficio de cualquier situación, incluida de esta, o al contrario, si te centras en lo negativo, al final todo van a ser perjuicios. Te puedes convertir en víctima o te puedes convertir en un creador de tu realidad. Y evidentemente yo siempre elijo convertirme en el creador de mi vida. No todo lo que nos ocurre lo elegimos nosotros. Las circunstancias son las que son. El terreno de juego y las normas del juego están puestas ahí y son iguales para todos. El cómo jugamos lo decidimos cada uno. Entonces, esa situación nos permite ser felices. Claro que nos permite ser felices. Yo me lo estoy pasando genial. Estoy encerrado, sí, igual que un porcentaje grande de la población mundial, pero me lo estoy pasando genial y estoy creando muchísimo y cada día tengo reuniones por Zoom con gente de todo el mundo y estoy, vamos, en una situación en la que después de verme forzado, precisamente estaba en México cuando comenzó el confinamiento aquí en España, estaba impartiendo unos cursos que me marché a mitad de curso el sábado porque el lunes cerraban en España y yo tenía el vuelo el lunes y no sabía si iba a poder volver. Entonces adelanté mi regreso. Pero bueno, eso fue a principios de marzo. Desde ese momento yo tuve que cancelar, evidentemente, todas las actividades que yo tenía en un montón de países, como en 10 países distintos, para los siguientes meses. Y desde el primer momento me enfoqué en rehacer todos los cursos y todo lo que teníamos que estaba enfocado en hacerlo de forma presencial, para hacerlo online. Y ese mismo mes de marzo, antes de acabar el mes de marzo, ya teníamos los cursos para poderlos impartir online. Y nos ha llevado a tener una actividad brutal, pero con un enfoque totalmente distinto. Nos tuvimos que reinventar totalmente para enfrentarnos a la nueva situación que teníamos por delante. ¿Eso de quién depende? De uno mismo. Depende de ti la actitud que tomas delante de cada situación. Y eso me ha llevado a mí a disfrutar plenamente con eso que estaba haciendo. Igual que estaba disfrutando antes muchísimo, visitando pues, montones de países, haciendo muchas actividades por muchos lugares, pues lo estoy disfrutando ahora, pero desde casa. Y me ha llevado también a tener mucha más comunicación con la gente. Es decir, estoy mucho más presente en la vida de muchas personas porque, afortunadamente también, hemos tenido la oportunidad de vivir esta experiencia teniendo lo que tenemos ahora adelante. Tenemos maquinitas que nos permiten estar conectados, pues tú estás en Ciudad de México, yo estoy en Barcelona y cada uno está en su casa, en todo el mundo, y todos estamos conectados y viviendo esta experiencia, pudiendo tener toda la información del mundo, pudiendo acceder a todos los recursos que tenemos a través de las redes sociales y a través de Internet, pues si eso nos hubiera pasado hace 20 años, hubiera sido totalmente distinto. Diferente. Afortunadamente, tenemos lo que tenemos los recursos, los medios y las capacidades que tenemos ahora mismo de sacar muchísimo más provecho de esta situación. Entonces, claro que se puede ser feliz delante de esta situación, claro que puedes disfrutarlo
y claro que puedes sacar lo mejor de ti mismo delante de esta situación que estamos viviendo. Lo único que depende o lo único que te puede limitar para hacerlo eres tú. Es las creencias y la actitud que tú tomas delante de esta situación que estás viviendo. No, Ricardo, ya es la mejor manera de iniciar lunes, un nuevo mes, ya me empoderaste con todas tus palabras. Pero la verdad es que tienes muchísima razón y como dices tú, tenemos que ver el lado positivo de esta pausa. A mí me pasó mucho que aproveché este momento para ver varias cosas que de hecho estaba haciendo mal o varias cosas que simplemente creo que ya hacía por hacer o actuaba como en modo piloto, ¿no? Ya no te tomabas el tiempo de realmente ver si lo que estabas haciendo lo disfrutabas, si lo que estabas haciendo era el camino por el que querías ir, porque creo que constantemente vivimos en una velocidad y estamos siempre con prisas, rápido, gente, no tienes tiempo de absolutamente nada. Entonces, te da muy poco espacio, o en mi caso así fue, para darte momentos para ti, para conocerte, para escucharte, para saber qué quieres, para saber qué no quieres. Y creo que esta pausa que, como tú dices, se nos está regalando es importantísima, porque para mí fue un abrir de ojos en muchísimos aspectos. Y como dices, pues tomar esta oportunidad para reinventarnos, para hacer cosas nuevas, para ese tiempo que nunca teníamos, pues lo tenemos, y utilizar todo esto para ser felices, porque también a mí me pasó darme cuenta que poco valoraba luego las cosas a las cuales ya estás acostumbrada, ¿no? Cosas que luego das por hecho, hasta una simple comida con tus amigas, eh, cositas sencillas, el poder salir a correr a un parque, que cuando no lo tienes dices, wow, wow, como extraño desde las cosas más sencillas y realmente lo que más extraño yo son las cosas más sencillas, y a las personas y el cariño. Entonces, sí es increíble el tener esta oportunidad, como tú dices, de paz. Yo muchas veces me hago que pensaba y decía, amaría tantito poder estar un mes en mi casa, un mes, nada más, así, de no tener que estar en la loca. Y se nos está dando, y creo que es importantísimo estar, como tú dices, felices, tomar lo mejor de ello y empezar, si no lo hemos hecho, a trabajar en nosotros mismos, porque si no estamos felices, pues todo lo demás y todo lo que suceda alrededor, pues vale gorro. Entonces, gracias por tus palabras, Ricardo, porque tienes muchísima razón. Qué increíble compartir una filosofía de la felicidad como profesión y la verdad es que la comparto contigo. Gracias por contagiarla a mí y a las personas que están viendo este video. Muchísimas gracias también. Sé que por allá es más noche, entonces nos adecuamos a un horario medio para poder grabar esto. Entonces, gracias Ricardo otra vez. Para todas las personas que están viendo, Ricardo tiene su canal de YouTube que se llama, si no me equivoco, Método Integra, ¿correcto? El canal. Sí, tanto por Método Integra como por Ricardo Iriz me pueden encontrar con facilidad. Sí. Lo pueden encontrar para saber un poquito más de todo esto que aquí Ricardo nos dio una probadita. Y muchísimas gracias otra vez, Ricardo. Muchísimo gusto, aunque sea de manera digital. Gracias por compartir tu filosofía de vida y gracias por enseñarnos que estar feliz es un estado y no es momentáneo. Y pues hay que ser felices en todo momento. Muchísimas gracias, sí. Ricardo. Muchas gracias, Paola. Un verdadero placer. Y evidentemente, el ser feliz o no es una decisión personal. Con lo cual yo animo a todos a que si quieren adoptar la misma profesión que yo tengo, perfecto. Cuantos más seamos en esta profesión, muchísimo. Muchísimas gracias, Ricardo. Saludos por allá. Igualmente. Un abrazo muy grande.